Mari Pichiqueche. Inche Pangui Piñén. Yo soy el Pangui. Chumleiman, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les presento mi ruca. Miren mi ruca, es maravillosa. Hoy vamos a ir donde la ñaña Elena Pilquinao. Ella nos va a contar sobre el Huetripantu. ¿Saben qué es el Huetripantu? Oh, así que acompáñenme. Ahora que estoy en un lugar seguro, me sacaré mi mascarilla. Mari, Pangui. ¿De dónde es usted, Lamien? Nací en Temuco, hace como tenía 7, 8 años cuando salí de Temuco. ¿Qué significa para usted el Huetripantu? El Huatripanto es una fiesta de los mapuches que da motivo de la tierra, de que uno le pedía a la tierra que hubiera lluvia, hubiera buena cosecha, que los animales estuvieran bien. El Huatripanto para los mapuches es una fiesta que para ellos era muy importante. El Huatripanto era mi madre la que preparaba todo su Huatripanto, mi mamá. Ella era la dueña de casa, a la cual se preparaba unos 15 días antes, hacía su mudai, que era la bebida de los mapuches. Ella lo hacía más o menos 15 días antes. Después venía el día antes, se preparaba el mote, los catutos, las tortillas. Y al final mi mamá iba a Padre de la Casa, porque yo nací en Temuco, iba a Padre de la Casa e iba a buscar su carne, que era carne de una pierna de caballo, que es una carne muy rica, una carne que quizá es lo más limpio que hay de los animales. Por eso encuentro importante cuando la mamá se preocupa de su familia, que su familia es los hijos. Los mapuches se preocupaban de su familia, de hacer esa fiesta muy bonita. Había mucha comida, sopa y pilla, asado, carne de caballo, como digo, y se había de oveja también, se podía hacer de oveja o de caballo. Se reunía toda la familia. Y en esa fiesta llegaban la visita, se atendía muy bien. La visita a cualquiera que fuera, aunque fuera el más pobre, llegaba a esa ruca, se le ponía en la banquita, porque nosotros en esos años se usaban bancas, ¿verdad? Banquitas de madera. Se le colocaba una mesa, una visita, y se le traía un cuerito, se le colocaba a los asientos. Un cuerito, un poncho, o una frazada que lo llaman ahora. Se le colocaba a los asientos porque la visita era muy bienvenida a una ruca. Pero
eso quizá ya no se ve en la familia. Llegaban visitas, muchas veces llegaban con una botellita de chicha, por ejemplo, con una botellita de unos huevitos duros. Para eso era para la dueña de casa, un obsequio que le llevaban a la dueña de casa. Se hacía sopaipilla y cada persona que llegaba se le colocaba su mesita con su carne asada, su sopaipilla y el mate, ¿verdad? Y aquí, el ají era lo importante para esa fiesta. Bueno, muchas veces dicen que el Huatripanto uno tiene que amanecerse. Mi mamá quizás no se amanecía, sino que se levantaba muy temprano y lo primero que hacía era ir a un árbol que ella plantó, le bendecía con mudai, después empezaba a freír la sopaipilla, la primera sopaipilla, los primeros pedazos de asado, se le llevaba a ese arbolito. Si se mataba un cordero, no sé si usted lo vio alguna vez, se le colocaba al árbol, porque no había chamamela en una casa, se le colocaba a un árbol un plato con sangrecita de animales. Y eso era el Huatripanto. Siempre me recuerdo que nosotros íbamos a un pozo que había en Temuco. Nosotros teníamos un pozo, no teníamos río muy cerca, teníamos un pozo que era muy bonito, un agua muy clarita, y ahí lo llevaban mis hermanos mayores en la mañana, como a las 6 de la mañana, a lavarnos los pies, a lavarnos el pelo, y con agua que nos daba chao tachao. Chao que dio de todo el mundo. ¿Cómo se desarrolla el Huatripantu aquí en Talca? Nosotros las veces que hemos podido hacer el Huatripanto ha sido también bonito porque nos ha llegado gente de mucha parte. Y quizá, ojalá que esta enfermedad se vaya para seguir con lo mismo, haciendo Huatripanto. Cada parte donde haya ruca y podamos llegar a una ruca. Porque esto es lo de nosotros, la ruca y el fuego. La persona que ya tienen su ruca hicieran su Huatripanto cada uno. ¿Sí? Entonces, no es precisamente que vayan mucha gente, o sea, uno en familia puede hacer un Huatripanto en familia solamente, o también, porque en estos Huatripantos no se invita a la gente, puede llegar sola. Por ejemplo, yo no tengo animales para matar, entonces no podría yo decir, pucha, voy a matar un cordero para que lleguen y hagamos asado y hagamos la cazuela, hagamos todo lo que se hacía antes. No se puede. Realmente es triste. Yo por lo menos muchas veces pienso que con esta pandemia como que me ha tullido y no he podido ni llegar a mi ruca, que esto nos costó mucho detenerla. Pero a mí me gusta que se haga Huatripanto todos los años, porque esa es la fiesta verdaderamente de los mapuches. ¿Cómo sugiere desarrollar el Huatripantu en estos tiempos de Huesactrán, de pandemia, de COVID? Realmente no se puede, pero en familia nosotros lo que hay en una casa puede hacer su mudai, puede en la puerta de su casa o un arbolito que tenga, le puede echar el mudai, bendiciendo, pidiéndole a Chao, a José Papay, que Dios, la Virgen, como todo el mundo lo nombran. Ustedes pueden hacerle un arbolito, echarle un poco de mudai, pedirle a ellos que nos devuelva un poco lo que éramos antes.
A lo mejor eso es lo que nos está pidiendo Kinechen Chao Dios y nosotros no lo entendemos. Nos ha mandado tanta huesa que Cutrán. Todo lo que está pasando, imagínense el mar saliéndose, quemando la siembra, todo eso. Nosotros, ustedes que son jóvenes, deberían de repente pensar por qué está sucediendo todo esto. Mañum ñaña Elena por entregarnos su kimen, su conocimiento. Espero que todos nuestros amigos y amigas hayan conocido sobre nuestra hermosa cultura. Ahora iré a conocer otras Mapu de la región del Maule para continuar aprendiendo sobre el Huetripantu y nuestra cultura mapuche picunche. Mai Peucayal Pichiqueche.